Buenos días, este es un video hecho por alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato Juan Inés de Asbaje, grupo 203, y mi equipo está conformado por su servidor Leonardo Arteaga Toledo, Gabriel Soto Cabrera, Aldair Yael Hernández Iglesias, Ismael Maldonado Millán, Gael Ortiz Villegas y Zair Montes de Oca Caballero. Les voy a hablar un poco acerca de las causas de la independencia de México. Pues existen dos causas, la interna y externa, que se basa en la influencia de los filósofos de la Ilustración Europea. La Ilustración Europea era la influencia de la Revolución Francesa, donde el pueblo se sublevó contra las injusticias de la monarquía absolutista. Se dice que estos europeos eran la influencia de los mexicanos, era la Ilustración francesa que afectaba al pueblo. La segunda, que es la interna, se dice que fue la injusticia económica contra los mexicanos, o sea nosotros, nos afectaba. La gran parte de la mayoría de los indígenas y negros de México sufrían de pobreza, explotación extrema, o sea que los explotaban y los obligaban a trabajar como esclavos. A la llegada de la conquista de España, con España nos conquistó. Yo les hablaré de las causas de la independencia. Una de las principales causas de este movimiento armado fue la gran desigualdad entre las castas, ya que los indígenas no tenían muchos derechos y eran regularmente explotados y sufrían de abuso por parte de los encomendados del rey. También cabe mencionar que los impuestos eran muy elevados, algo que causaba mucho descontento en la población. Y bueno, un dato que cabe ser mencionado, ya que también influyó bastantemente en este gran hecho, fue la Revolución Francesa, ya que despertó la mente de muchas personas, lo que trajo una idea de vivir en libertad y fue una de las principales causas también, ya que influyó demasiado y despertó la mente y gracias a ello podemos vivir plenamente. Yo les voy a hablar un poco sobre la independencia de México. Bueno, esta guerra de independencia comienza el 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo da el llamado grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Bueno, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y liberal era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón se olvidase por completo el concepto de virreinato. También se sabe que antes de estallar esta independencia, una de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamontes, había logrado vincular varios escritos donde se decía que el territorio mexicano podía ser independiente, ya que contaba con los recursos y facultades para poder ser independiente y así sus habitantes fueran felices. Que además la independencia era deseable, ya que el gobierno español nos ocupaba por completo en general del territorio mexicano y así pudiera ser un país libre y gobernado a sí mismo. Una breve explicación en base a las fases que se dividió la lucha armada y cómo se desarrolló cada una de ellas. Bueno, las fases, estas fueron 4 fases, que fue la iniciación, organización y definición, la resistencia y la consumación. Bueno, la iniciación, ¿en qué consiste? Bueno, esta fue la etapa de Hidalgo, que fue de septiembre de 1810 a julio de 1811. Se caracteriza por la improvisación, desorganización y la carencia de objetivos claros de la lucha revolucionaria. Situación manifiesta en el contenido del breve discurso pronunciado por Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre de 1810. La organización y la definición. Esta etapa fue de Morelos, de julio de 1811 a diciembre de 1815. Bueno, en ella se definen con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es conocido como el título de Sentimientos de la Nación, 14 de septiembre de 1813. La resistencia, etapa de Guerrero y Francisco Javier Mina, diciembre de 1815 a febrero de 1821.
Diezmadas y desorganizadas las fuerzas insurgentes, la lucha se reduce al sur del país, donde Vicente Guerrero mantiene vivo el espíritu de la independencia, aunque dadas las circunstancias, con muy pocas oportunidades de triunfo. En esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por la causa insurgente en 1817. Bueno, estamos en la última fase, que es la consumación. Espero que entiendan mi cierre, que fue la etapa de Guerrero e Iturbide. Febrero de 24 de 1821, firma del Plan de Iguala. Septiembre 28 de 1821. Lectura del Acta de Independencia. La causa insurgente se verá apoyada en 1821 por un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieran a ella. El motivo, separar a la Nueva España del Imperio Español, evitando así a la aplicación de la Constitución Liberal de 1812, recién jurada por Fernando VII, que debería aplicarse en España y sus colonias. Con la independencia, el clero y la aristocracia mantenían sin cambios el sistema colonial, amenazado ahora por los principios establecidos en la Constitución Liberal de Cádiz. El instrumento para lograr ese propósito, el coronel Agustín de Iturbide, que en un primer momento trató de someter a Guerrero, pero ante la tenaz resistencia del caudillo suriano y la premura del tiempo, decidió pactar con él. De este acuerdo nace el Plan de Iguala, cual nació el ejército trigarante o de las tres garantías, las cuales son religión, independencia y unión. Este ejército derrotaría en poco tiempo al ejército realista, dándose así la independencia, que fue proclamada en el acta solemne el 28 de septiembre de 1821 en el Estado de México. Así se consumó la independencia con valores distintos a los que establecía Morelos, lo cual causaría diferentes conflictos de 1821 a 1876 en la ahora nueva nación México. El fin de la guerra. Después del fusilamiento de Morelos en 1815, otros generales siguieron dirigiendo la guerra insurgente. Uno de ellos fue Vicente Guerrero, en el actual estado de Guerrero. Por otra parte, dentro del mismo gobierno, los militares reunían con el clero en la iglesia de la profesa para conspirar contra el gobierno español, por lo cual nombraron a Agustín de Iturbide comandante de ejército que luchará contra Vicente Guerrero. Todo sucedió en el año de 1820, cuando el rey VII firmó en España la Constitución de Cádiz, que otorgaba de derecho de los habitantes del reino y sus colonias. Los conservadores mexicanos, al verse afectados con tal disposición, decidieron independizarse en España mediante un plan que sería ejecutado más tarde por Agustín de Iturbide. ¿Cuáles son los héroes patrios que conoces? Aunque no recuerde todos, te puedo decir que es Miguel Hidalgo y Costilla, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Mariano Escobedo, me parece que también. Y Vicente Guerrero. Y ahorita ya no recuerdo más. Otra pregunta. ¿Cómo se consiguió la independencia de México? Se consiguió por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, cuando llamó al pueblo de Dolores al grito de independencia, a una revolución. 1810 es el año, si no me recuerdo. Ok, es todo, gracias. De nada. ¿Cuáles son los héroes patrios que conoces? Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Allende, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se obtuvo la independencia? Con la liberación de los criollos en contra de los españoles. Inició con el grito de independencia en 1810 y fue terminado con el abrazo de Acatempa en 27 de septiembre. El abrazo de Acatempa se lo dieron Vicente Guerrero y Iturbide. Gracias.